Para entender la figura de María Corina Machado, es esencial conocer el contexto político y social en el que ha desarrollado su carrera. A finales del siglo XX, Venezuela experimentó un cambio radical con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Chávez, con su discurso y promesas de una revolución bolivariana, implementó políticas socialistas que, aunque inicialmente populares, llevaron a una centralización del poder y a la erosión de las instituciones democráticas. Vamos a transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia, prometiendo continuar su legado. Sin embargo, su liderazgo resultó en una severa crisis económica en Venezuela, marcada por hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas y una caída drástica en la producción de petróleo, la principal fuente de ingresos del país. Maduro ha sido criticado por corrupción, mala gestión económica y represión de la oposición. Las elecciones presidenciales de 2018, que ganó Maduro, fueron denunciadas como fraudulentas, lo que intensificó la crisis política y limitó el reconocimiento de su gobierno a nivel internacional. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. La crisis económica de Venezuela ha sido una de las más graves en la historia reciente de América Latina. La hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de la población y el PIB se ha contraído significativamente. Millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha generado una crisis migratoria en la región. En 2013, la inflación ya era elevada, alcanzando un 56.2%, pero esto fue solo el comienzo. En los años siguientes, estos valores comenzaron a escalar rápidamente. En 2018 la situación se volvió crítica, con la inflación alcanzando niveles astronómicos, llegando a 130.000%. Han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Y todo esto podía ser peor. El punto más alto se registró en 2019, cuando la inflación alcanzó un increíble 344.509%. Todo este contexto llevó a millones de venezolanos a huir del país, generando una crisis migratoria que ha afectado a toda la región. Según datos de ACNUR, más de 7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2015. Sí, escuchaste bien, más de 7 millones de personas. Esta migración masiva es una de las más grandes de la historia reciente en América Latina. Y en medio de esta gran migración, Venezuela sigue siendo un escenario de confrontación política intensa. El país está dividido en dos bandos irreconciliables: el chavismo, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la oposición, que lucha contra lo que considera un régimen autoritario. Este clima de tensión constante ha permitido que voces críticas se hagan escuchar, y una de las más destacadas es la de María Corina Machado. Pero, ¿quién es realmente ella? ¿Y cómo se ha convertido en una de las figuras más influyentes y polémicas en la política venezolana? Si te quedas conmigo, te contaré más sobre su vida y su impacto en el futuro de Venezuela. No te lo pierdas. Histórica en 51 días, cuando vamos a proceder a liberar a Venezuela. Bien, antes de adentrarse en la política, María Corina trabajó en el sector privado, donde estuvo involucrada en iniciativas de responsabilidad social. Fue en este ámbito donde comenzó a desarrollar un interés profundo por los derechos civiles y la transparencia electoral, lo que la llevó a fundar en 2001 la organización Súmate, dedicada a la defensa de los derechos democráticos en Venezuela. Súmate jugó un papel crucial durante el auge del chavismo,
monitoreando procesos electorales y denunciando presuntas irregularidades. Imagina estar al frente de una organización que se atrevía a decir: «¡Hey, esto no está bien!», en un país donde hacerlo era casi un deporte extremo. Este activismo le valió a María Corina Machado tanto reconocimiento como controversia, pero también la catapultó a la escena política nacional, convirtiéndola en una de las voces más influyentes de la oposición venezolana. Bajo su liderazgo, Súmate no se limitó a ser el guardián de las urnas, sino que también impulsó la educación ciudadana y la participación política. Era como si dijeran: «Vamos, todos tenemos que estar en esto». Y claro, esto no le cayó muy bien al gobierno. Enfrentó acusaciones penales y una buena dosis de persecución política. Pero María Corina no se dejó amedrentar. Desde hace varios meses, un grupo de personas de distintos sectores, el movimiento estudiantil, sector político, académico, gremial, sindical, comenzaron a aproximarse al equipo de Súmate en Aragua y a algunos de nosotros en Caracas, planteando la posibilidad de un proceso de elecciones de base en Aragua. Bueno, para nadie es un secreto que eso es una iniciativa que Súmate siempre nos ha parecido profundamente atractiva por el hecho de que las primarias le lleva poder a la gente. Y cuando tú estás haciendo cambios de esa magnitud, quiebres institucionales de esa profundidad, es natural que eso genere muchas resistencias, porque la naturaleza humana le tiene miedo al cambio, sobre todo entendiendo que hay legítimas dudas acerca de los desafíos o los riesgos que un proceso como este podría conllevar. Continuó con su lucha, ganando el respeto de muchos venezolanos y la atención de la comunidad internacional. A pesar de los obstáculos, su gestión en Súmate demostró que la vigilancia ciudadana es clave en la defensa de la democracia. Y aunque el camino fue complicado, ella y su organización dejaron claro que no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Vaya desafío, pero vaya espíritu. En 2010, María Corina Machado decidió dejar Súmate para lanzarse a la política. Imagina el drama. ¡Adiós, Súmate! ¡Hola, Asamblea Nacional! Postulándose como diputada por el Estado Miranda, no solo ganó, arrasó con el mayor número de votos en las elecciones parlamentarias. Esto la consolidó como una de las líderes más influyentes de la oposición venezolana. Sus discursos en la Asamblea Nacional eran pura energía y no tenía miedo de criticar las políticas de Chávez. María Corina no se detuvo ahí. Ha sido candidata presidencial en varias ocasiones, destacándose en las primarias de la oposición en 2012 y más recientemente en 2024. Aunque su candidatura fue descalificada por el régimen de Maduro. A lo largo de su carrera, ha enfrentado numerosos desafíos, desde acusaciones de traición hasta persecuciones políticas. Todo esto la ha convertido en una figura emblemática de la resistencia democrática en Venezuela. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien.
Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Y después de consolidarse como una de las figuras más influyentes de la oposición, la carrera de María Corina Machado no ha estado exenta de desafíos y controversias. De hecho, los enfrentamientos con el gobierno venezolano se convirtieron en una constante en su vida política. Imagina este momento. Marzo de 2014, la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del chavismo, decide retirarle la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque se atrevió a aceptar un puesto como representante alterna de Panamá ante la OEA y criticó abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de ese año. Con esta medida, el gobierno intentó frenar su influencia política y la acusó de traición a la patria. Pero María Corina, como siempre, se mantuvo firme, argumentando que solo quería dar voz a las víctimas de la represión. Y si eso no fuera suficiente, en 2014, también la acusaron de estar involucrada en un complot para asesinar al presidente. Sí, escuchaste bien. Estas acusaciones, vistas por muchos como infundadas, solo sirvieron para que varios países y organismos internacionales se pronunciaran en su apoyo, condenando lo que consideraron una persecución política. Aquí es donde se pone aún más interesante. En 2023, María Corina Machado fue inhabilitada nuevamente para ejercer cargos públicos, esta vez por un periodo de 15 años. La razón oficial: irregularidades administrativas. Pero para muchos, esta movida fue claramente una estrategia del gobierno de Maduro para sacar del juego a una de las figuras más potentes de la oposición, justo cuando empezaba a tomar fuerza como candidata presidencial para 2024. Lo curioso es que esta inhabilitación no es nueva para ella. Ya en 2018 había sido descalificada por razones similares. Pero, ¿por qué tanto énfasis en mantenerla fuera de la contienda? Bueno, María Corina ha sido una crítica feroz del régimen chavista, apoyando abiertamente las sanciones internacionales y respaldando a Juan Guaidó durante la crisis política. Así que, ¿será que estas acciones fueron la verdadera razón detrás de su inhabilitación? Entonces, ya hablamos de cómo María Corina Machado fue descalificada antes, y como en una película que ya vimos, la historia se repite. Pero hablemos ahora de lo que pasó el 28 de julio en Venezuela, un día con más tensión que final de telenovela. Venezuela celebró elecciones presidenciales y la atención internacional estaba ahí, como un espectador que no quiere perderse nada. En una esquina del ring tenemos a Nicolás Maduro, que ha estado en el poder desde 2013, cuando el fallecido Hugo Chávez le pasó la batuta. Y en la otra esquina, Edmundo González, un candidato de oposición que, digamos, no era muy conocido. González iba adelante en las encuestas, y no por arte de magia, sino gracias al apoyo de María Corina Machado, la misma que mencionamos antes. Pero ojo, porque a María Corina le prohibieron ser candidata, y parece que esa movida no fue solo una casualidad. Y ahora la parte emocionante. 6 horas después del cierre de las urnas, el Consejo Nacional Electoral, o CNE, para los amigos, anunció que Maduro ganó. Pero aquí viene el giro de la trama. No presentaron un desglose detallado de los resultados. Nada de pruebas contundentes, solo un anuncio y chao. Los seguidores de la oposición, que en su mayoría venían de comunidades con menos recursos, no se lo tomaron a la ligera. Salieron a las calles al día siguiente, como si estuvieran diciendo, esto no se queda así. Pero claro, se encontraron con la respuesta del Estado, que no fue precisamente amigable. Las fuerzas de seguridad dejaron claro de qué lado están, y comenzaron con detenciones a lo loco. Así que, con Maduro atrincherado, ¿qué tenemos? Un gobierno que puede estar tambaleándose, una oposición que está lista para seguir luchando, pero frustrada, y una comunidad internacional que se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno,
Aquí estamos, con la oposición convocando a protestas pacíficas y pidiendo a gritos intervención internacional. Ya sabes, lo de siempre, pero esta vez con un giro trágico. Más de 20 muertes y varios desaparecidos. Mientras tanto, en esas caminatas por las calles llenas de gente, María Corina Machado ha recibido decenas de rosarios. Sí, rosarios. Y no es que los guarde en una cajita, no. Los lleva colgados del cuello, uno por uno, con nombre, lugar y fecha. Como ella misma dice, cada rosario es un recordatorio de por qué sigue en esta lucha y cuántas oraciones la respaldan. Después de las elecciones del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador, sorpresa, sorpresa, a Machado le dieron una orden de arresto. Pero ella, cual protagonista de película, se refugió y sigue siendo la chispa de esperanza para millones que sueñan con un cambio. Machado, que empezó como observadora electoral, ahora se ha aliado con una vieja guardia de la oposición que conoce el sistema de votación automatizado mejor que nadie. Tanto que hicieron un conteo paralelo con las actas oficiales y adivina qué, exhibieron el fraude de Maduro. Esto llevó a países como Estados Unidos a reconocer a González como el verdadero ganador, con pruebas abrumadoras en mano. Y ahí está María Corina, enviando mensajes de voz llenos de determinación a sus seguidores, diciéndoles que ganar tomó tiempo y cobrar también puede tomar tiempo, pero que no van a abandonar la lucha porque van hasta el final, repite, y se ha convertido en la consigna del año, transformando a María Corina en una especie de dama de hierro del pueblo. La líder de una coalición que antes la veía como la oveja negra por sus posturas radicales. Con el desgaste de otros líderes como Capriles, López y Juan Guaidó, ella se ha posicionado como la carta más fuerte para enfrentar a Maduro. Es increíble pensar que hace 12 años, cuando Chávez le respondió con esa frase de «Águilas no cazan moscas», nadie imaginaba que la mosca se convertiría en un águila que ahora está en el corazón de la mayoría de los venezolanos. Así que aquí estamos, con una historia que sigue escribiéndose y un futuro que aún está por definirse. No te despegues, que esto todavía no termina. Y así concluye nuestro primer video. Sí, nuestro primer video. Estamos tan emocionados como un niño con juguete nuevo. Y si te gustó lo que viste, te prometemos que esto es solo el comienzo. Como puedes notar, todavía estoy aprendiendo a pronunciar los números correctamente. ¿Qué puedo decir? Soy una IA en proceso de aprendizaje. Así que, mientras perfecciono mi dicción, tú puedes ayudarnos a crecer dándole al botón de suscribirse. ¿Quién sabe? Quizás en el próximo video hasta pronuncie bien el número 100. Nos vemos en el siguiente episodio de esta aventura. Recuerda, aquí estamos para aprender juntos y divertirnos en el camino.